El anciano se despertó sobresaltado al oír un trueno y los recuerdos afloraron. Su barba se contrajo. La nómada estelar no era precisamente una nave de lujo. La capitana Penelope Walsh habría preferido llamarlo acogedor o económicamente optimizado, pero la mayoría de la gente simplemente lo llamaba un desguace volador. El barco había sido reacondicionado tantas veces que su propósito original era un misterio tan grande como lo que crecía exactamente en la unidad de refrigeración de la cocina. La tripulación, un grupo heterogéneo de 7 personajes peculiares que no encajaban del todo en ningún otro lugar de la galaxia, había aprendido a llamarlo hogar. Capitán, tenemos un problema en la bodega de carga número 3. La voz del primer oficial Dominique Reeves resonó con interferencias por el intercomunicador. El leve temblor en su voz de barítono, por lo demás firme, le indicó a Penelope todo lo que necesitaba saber sobre la gravedad de la situación. Define la situación. Dom, estamos hablando de que alguien olvidó asegurar los estabilizadores gravitrónicos otra vez o de que la nave está a punto de implosionar. Ya estaba a medio camino de la bodega de carga, y sus botas gastadas resonaban contra la rejilla metálica del suelo del pasillo. Tampoco tenemos ningún pasajero no autorizado. Penélope aceleró el paso. Los polizones eran una mala noticia. Consumían recursos valiosos, podían ser peligrosos, y lo peor de todo, representaban una brecha de seguridad que la hacía parecer incompetente. Cuando dobló la esquina hacia la bodega de carga número 3, no estaba preparada para lo que vio. Enclavada entre cajas de textiles sintéticos y alimentos en conserva, había lo que solo podía describirse como un dormitorio improvisado. Alfombras ornamentadas, auténticas tapicerías tejidas a mano, que hoy en día serían prácticamente piezas de museo, se extendían sobre contenedores metálicos y colgaban de tuberías del techo, creando una estructura similar a una tienda de campaña. Dentro de este extraño oasis se encontraba un anciano con una larga barba blanca y la piel curtida por el sol. Vestía un suéter gris raído y unos pantalones que habían visto décadas mejores, mientras que sus pies, descalzos, lucían unas zapatillas desgastadas. «Buenos días», dijo el anciano amablemente, como si ser descubierto escondido en un barco de carga fuera algo perfectamente normal. «Espero no haber causado demasiados problemas. Por cierto, me llamo Zacarías. La mayoría de la gente me llama simplemente Zach. ¿Cómo llegaste a mi barco?», exigió Penélope, con la mano suspendida cerca del impresionante objeto que llevaba en la cadera. A través del muelle de carga durante la transferencia de suministros en el Cygnus 4, respondió con una honestidad desarmante. Nadie se fija en un anciano si camina con paso decidido y lleva una carpeta. Aunque en realidad no tenía un portapapeles, sino solo un envase de raciones vacío, el principio sigue siendo válido. Dominique dio un paso al frente, alzándose sobre el anciano sentado. «Eso fue hace 3 semanas. Llevas 21 días escondido aquí. En realidad 23. Estuve aquí 2 días antes de que hicieras tu envío de suministros». Zacarías sonrió, aparentemente imperturbable ante el interrogatorio. Por cierto, su sistema de ventilación emite un ligero silbido en la sección 4. Conviene comprobar la alineación de los filtros de reciclaje. Penélope entrecerró los ojos. «¿Por qué estás en mi barco?». La sonrisa del anciano vaciló ligeramente. «Solo busco refugio. El universo no es especialmente amable con los ancianos sin hogar y con los bolsillos vacíos. La bodega de carga está caliente y mantienes un rumbo estable. Eso es raro hoy en día». Antes de que Penélope pudiera responder, la nave se sacudió violentamente, haciendo que los 3 tropezaran. Las luces parpadearon y el zumbido familiar de los motores se transformó en un preocupante quejido. «Capitán». La voz de pánico de la ingeniera Meera Santos se escuchó por el comunicador. «Tenemos un problema. Se avecina una tormenta eléctrica masiva y el sistema de navegación se ha vuelto loco. No puedo trazar una ruta para evitarla. Estamos volando a ciegas». «Voy para allá enseguida», respondió Penélope, y se giró hacia Dominique. «Enciérrenlo en un lugar seguro.
Nos ocuparemos de él cuando no estemos a punto de estrellarnos contra la tormenta. No querrás hacer eso, dijo Sacharia con calma mientras Dominique le agarraba del brazo. No con los niveles de ionización de esa tormenta. Los campos de contención estándar se sobrecargarán y probablemente electrocutarán a cualquiera que esté dentro. Penélope hizo una pausa. ¿Cómo sabes de nuestros campos de contención? Configuración de carga estándar de clase Nexus. ¿No los han actualizado en cuántos años? ¿15? El anciano se encogió de hombros. Solo una suposición. Otro violento temblor recorrió la nave. Y la decisión se tomó por ella. Bien, tráiganlo al puente. No lo voy a dejar solo, y necesitamos a toda la tripulación lidiando con esta tormenta. El puente del Estella Nomad apenas tenía espacio suficiente para su tripulación habitual de 3 personas. Con la incorporación de Sacharia, el espacio se sentía realmente reducido. A través de la pantalla, violentas nubes azul púrpura de gas electrificado se arremolinaban y agitaban, iluminadas ocasionalmente por enormes relámpagos que hacían parpadear alarmantemente los escudos de la nave. ¿No podemos rodearla?, preguntó Penélope, aferrándose a los brazos de su silla de capitana mientras otro temblor sacudía la nave. Una joven de cabello oscuro recogido en una práctica coleta y un mono de trabajo manchado de grasa negó con la cabeza frenéticamente mientras sus dedos recorrían la consola de navegación. La tormenta apareció de la nada y se expande más rápido de lo que podemos cambiar de rumbo. Nuestros sensores ya están comprometidos. No puedo obtener lecturas precisas más allá de los 50 kilómetros. Entonces apaguen los motores y esperen, sugirió Dominique. En este campo magnético, nos atraería aún más rápido, contó Meera. Sacharia, que había estado observando en silencio desde el rincón donde Dominique lo había dejado, habló de repente. Necesitan aumentar la potencia de los deflectores delanteros en un 29% y reducir los escudos laterales. Para compensar. Luego, fija rumbo 138 Mark 7. El puente quedó en silencio mientras todas las miradas se dirigían al anciano. Eso nos enviaría directamente a la tormenta, dijo Penélope. Sí, pero con ese ángulo específico, tus escudos crearán un canal de escape a través de la interferencia eléctrica. Es contraintuitivo, pero funciona. Había algo en su voz, una tranquila certeza que hizo dudar a Penélope, y debía creerle a un polizón, porque la nave se balanceó con más fuerza esta vez, y varias luces de advertencia comenzaron a parpadear en la consola. Capitán, estamos perdiendo estabilizadores, gritó Mirror. ¿Por qué?, dijo Sacharia con calma, sacando un pequeño objeto metálico deslustrado de su bolsillo. No tienes muchas más opciones. El dispositivo en su mano era común y corriente. Un trozo de metal retorcido con lo que parecían ser circuitos incrustados. Podría haber sido chatarra, un pedazo de desecho, pero algo en la forma en que lo sostenía sugería lo contrario. Penélope tomó una decisión en una fracción de segundo. Mirror, hazlo. Rumbo 138 Mark 7, aumentar los deflectores delanteros un 29%. ¿29 exactamente?, preguntó Mirror, haciendo ya los ajustes. Precisamente 29, confirmó Sacharia. La nave giró, los motores esforzándose a luchar contra la atracción magnética de la tormenta. Por un instante aterrador, pareció que iban a desintegrarse. El casco crujió, los sistemas parpadearon y una consola a la izquierda de Penélope chispeó ominosamente. De repente, lo peor había pasado, deslizándose entre descargas eléctricas masivas como si la nave enhebrara una aguja. «Está funcionando», exclamó Mirror, mirando sus lecturas con incredulidad. Penélope se volvió hacia Sacharia, que había guardado de nuevo su misterioso dispositivo. «¿Cómo sabías que funcionaría?». El anciano se encogió de hombros. «Experiencia». Aún no estaban fuera de peligro. La tormenta era enorme, y aunque habían encontrado una ruta relativamente estable a través de ella, la nave seguía siendo azotada por pulsos electromagnéticos y el impacto ocasional de un rayo.
Necesitamos para encontrar refugio, dijo Dominique, revisando los escáneres de largo alcance. Hay una pequeña luna a unos 20 minutos por delante a nuestra velocidad actual. Posee un campo magnético que podría ofrecer cierta protección. Ve hacia allí, ordenó Penélope, y luego miró a Zacarías. Tú y yo tendremos una larga charla cuando estemos a salvo. El anciano asintió, con la mirada fija en la tormenta que se desarrollaba fuera de la pantalla. Había algo casi melancólico en su mirada, como si el caos del universo le ofreciera un consuelo familiar. Llegaron a la Luna, poco más que un gran asteroide con la masa suficiente para generar un campo magnético débil, y posicionaron la nave en su sombra. Lo peor de la furia de la tormenta fue bloqueado, aunque ocasionalmente arcos de energía seguían danzando sobre sus escudos. Revisión de sistemas, gritó Penélope. La energía principal se mantiene en el 67%, informó Mirror. Funcionamiento de los controles ambientales. La navegación ya está restablecida, pero las comunicaciones siguen caídas. ¿Cuánto falta para que pase la tormenta? Meera estudió sus lecturas. Es difícil decirlo. Estos no son patrones electromagnéticos normales. Es casi como si la tormenta se generara artificialmente. Esto llamó la atención de Zacarías. ¿Artificialmente? ¿Estás seguro? Las firmas energéticas tienen un patrón repetitivo, explicó Mirror, mostrando una representación visual en su pantalla. Los fenómenos naturales no suelen hacer eso. El anciano se acercó, estudiando el patrón con intensa concentración. ¿Puedo?, preguntó, señalando la consola. Tras un vacilante asentimiento de Penélope, Meera se hizo a un lado, permitiendo a Zacarías acceder a los controles. Sus dedos nudosos se movían por la interfaz con una destreza sorprendente, accediendo a flujos de datos y análisis a los que ni siquiera Mirror había tenido acceso. Esto no es una tormenta cualquiera, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Es una cascada de Hawking, una grieta en el espacio-tiempo que está dejando escapar energía cuántica. Eran teóricas durante las guerras fronterizas, pero las guerras fronterizas. Dominique interrumpió. Eso terminó hace 97 años. Zacarías se quedó paralizado, dándose cuenta de repente de lo que había revelado. Leí sobre ellos. La historia siempre ha sido una de mis aficiones. Penélope estaba a punto de insistir cuando, de repente, el sistema de la nave falló. Las luces parpadearon, la gravedad vaciló y los motores emitieron un sonido que nadie quería oír. Un chillido agudo seguido de silencio. ¿Lo que está sucediendo?, exigió Penélope. Meera trabajaba frenéticamente en su puesto. Algo está interfiriendo con nuestros sistemas. Es como si la nave se estuviera reiniciando, pero yo no puedo acceder. La pantalla principal parpadeó y luego mostró un patrón geométrico giratorio que ninguno de ellos reconoció, excepto al parecer Zacarías, cuyo rostro se había puesto pálido. Eso es imposible, susurró. El patrón se transformó en una interfaz azul brillante y una voz sintética llenó el puente. Firma genética reconocida. Almirante Sacharia Torne. Autorización Omega 745. Protocolos de emergencia activados, a la espera de instrucciones. El silencio que siguió fue ensordecedor. 3 pares de ojos se volvieron lentamente hacia el anciano sin hogar, que parecía a punto de desplomarse en cualquier momento. Almirante, Penélope finalmente lo logró. Debe haber algún error, dijo Zacarías, pero su voz carecía de convicción. Solo soy un viejo vagabundo. Negativo, respondió la IA de la nave. Confirmación biométrica completada. El patrón de voz, la firma genética y las longitudes de onda neuronales coinciden con los registros de archivo. Bienvenido de nuevo, creador. La tormenta exterior se intensificó como si respondiera a la tensión en el puente. Un rayo especialmente violento iluminó la escena, resaltando la sorpresa en los rostros de todos y la resignación contradictoria en el de Zacarías. Creo, dijo lentamente, que te debo una explicación,
y la alfombra bajo Zacharia se sentía desgastada pero extrañamente reconfortante mientras estaba sentado con las piernas cruzadas en su santuario improvisado. Un relámpago iluminó el pequeño ojo de buey, resaltando los intrincados diseños de las antiguas alfombras que había coleccionado durante décadas de vagabundeo. Colgaban de las paredes metálicas de su cápsula hexagonal para dormir, transformando la fría tecnología en algo que casi recordaba al hogar. Afuera la tormenta seguía rugiendo, pero allí, rodeado de recuerdos entretejidos en la tela, encontró una pieza extraña. Su barba, ahora más gris que blanca, descansaba contra la áspera tela de su suéter. Sus huesos se resintieron por la edad y el peso de los secretos. Aquel pequeño espacio, de apenas 2 metros de ancho, había sido su hogar durante semanas, aunque el concepto de hogar era algo que había abandonado hacía mucho tiempo. Allí, entre el suave zumbido de los motores y las voces lejanas de una tripulación que había aceptado su presencia a regañadientes, había encontrado algo parecido a pertenecer. Un relámpago particularmente brillante lo hizo estremecerse, no de miedo, sino de reconocimiento. Los patrones eléctricos se volvían más familiares con el paso de las horas. La tormenta no fue aleatoria. Lo estaba buscando, y ahora lo ha encontrado. Zacarías metió la mano en el bolsillo y sacó el pequeño dispositivo metálico que le había mostrado al capitán antes. En la luz parpadeante, su verdadera naturaleza se hizo más evidente. No se trata de basura, sino de un sofisticado dispositivo tecnológico disfrazado de escombros. Sus dedos curtidos recorrieron el intrincado circuito incrustado en el metal retorcido, sintiendo el ligero calor que indicaba que aún funcionaba después de tantos años. «Todavía no», le susurró. «No hasta que no haya otra opción». Unos golpes en la puerta, que en realidad era un panel metálico que había instalado para que se deslizara por la entrada de su rincón, lo sacaron de sus pensamientos. «Pasa», dijo, guardando rápidamente el dispositivo en su bolsillo. El panel se deslizó a un lado para dejar al descubierto a Meera, la joven ingeniera de la nave. Se quedó de pie, incómoda, en la entrada, visiblemente molesta por la revelación de su verdadera identidad, pero demasiado curiosa como para mantenerse alejada. «El capitán me envió a ver cómo estabas», dijo ella, aunque ambos sabían que era una excusa. «Y para asegurarnos de que no estabas planeando nada». Zacarías sonrió. «¿Planificación? A mi edad, lo único que planeo es cuándo echarme la próxima siesta». Meera no devolvió la sonrisa. «El barco te llamó almirante y creador». «¿Qué significaba?». Suspiró, dando una palmadita a la alfombra a su lado en señal de invitación. Tras un instante de vacilación, Meera se sentó, manteniendo una distancia prudente. «Eso significaba», dijo Zacarías lentamente, «que no soy exactamente el simple vagabundo que he estado fingiendo ser». «Tú diseñaste la IA de esta nave», afirmó Meera. «No era una pregunta. Diseñé mucho más que eso». Hizo un gesto vago hacia lo que les rodeaba. «La Estrella Nomad es un prototipo NX-73 modificado, una de las últimas naves que creé antes de desaparecer. Pero eso te haría tener más de 120 años», dijo Zacarías entre risas. 126 para ser exactos. La tecnología médica estaba bastante avanzada durante las guerras fronterizas. Quienes ocupamos puestos de alto mando recibimos tratamientos que no estaban disponibles para el público en general. Quizás sea éticamente cuestionable, pero útil para esta conversación. Meera permaneció en silencio un momento, procesando esta información. «¿Por qué desapareciste?». «Los registros históricos dicen que el almirante Torne murió en la batalla de Próxima Centauri». «Porque el almirante Torne tenía que morir», respondió con voz repentinamente dura. «¿Sabes qué puso fin a las guerras fronterizas, joven ingeniero? El Acuerdo de Próxima. Tras la batalla, ambas partes acordaron un alto el fuego. ¿Y sabes por qué llegaron a un acuerdo después de 11 años de conflicto?». Meera vaciló. La historia oficial dice que ambas partes se dieron cuenta de que la guerra se había vuelto demasiado costosa. Zacarías se rió,
pero no había humor en su risa. Costoso. Sí, esa es una palabra para describirlo. Se inclinó hacia adelante, con los ojos reflejando los relámpagos que seguían iluminando el exterior. La batalla de Proxima Centauri no la ganó ninguno de los bandos. Todo terminó con un arma que nunca debió haber sido utilizada. Un arma que ayudé a crear. La nave se estremeció cuando otro pulso electromagnético impactó sus escudos, pero ninguno de los dos le prestó mucha atención. La cascada de Hawking, susurró Meera, comprendiendo al instante. Un arma teórica que podría desgarrar el espacio-tiempo mismo, liberando energía cuántica pura, confirmó Sacharia. Pero no era teórico. Lo construimos. Y en los últimos días de la guerra, cuando ambos bandos estaban desesperados, se desplegó en contra de mis órdenes expresas. Pero la historia no menciona ninguna superarma. Claro que no. Las consecuencias se encubrieron, se clasificaron al más alto nivel. Al público se le dijo que la batalla terminó en un punto muerto convencional, y el tratado de paz resultante se celebró como un triunfo de la diplomacia. Su voz había adquirido un tono distante, como si estuviera recitando hechos sobre desconocidos en lugar de su propio pasado. ¿Qué pasó realmente?, preguntó Meera, completamente absorta a pesar de sí misma. El arma funcionó demasiado bien. Creó una grieta en la realidad que no se podía cerrar. Una herida en el universo que lleva creciendo casi un siglo. La tormenta que se avecina no es una tormenta cualquiera. Es el borde delantero de esa grieta que se expande por la galaxia. Los ojos de Meera se abrieron con horror. Pero eso significaría que, eventualmente, lo consumiría todo. Sí. Zacarías asintió con gesto sombrío. Quizás no durante varios siglos, pero inevitablemente. Después de la batalla, cuando me di cuenta de lo que habíamos hecho y de que los gobiernos involucrados estaban más interesados en encubrirlo que en solucionarlo, fingí mi muerte. He pasado los últimos 97 años buscando una manera de cerrar la grieta. ¿Has encontrado alguno? El anciano metió la mano en el bolsillo donde reposaba el pequeño aparato. Tal vez, pero nunca se ha probado y los riesgos son considerables. Antes de que Meera pudiera hacer más preguntas, el intercomunicador cobró vida con un crujido. Meera, Sacharia, preséntense inmediatamente en el puente, ordenó la voz de Penélope. La tormenta está cambiando y hemos recibido una transmisión. A ambos les va a interesar escuchar esto. El ambiente en el puente era tenso cuando llegaron. Penélope y Dominique permanecieron rígidos junto a la consola principal, con sus rostros iluminados por el inquietante resplandor de la pantalla. En ella se mostraba un mensaje, no en ningún formato estándar, sino como patrones de luz pulsante que de alguna manera se traducían en texto en los sistemas de la nave. Empezó a llegar hace unos 5 minutos. Penélope explicó, asintiendo hacia la pantalla. La IA de la nave dice que va dirigido a usted, almirante. Zacarías se estremeció al ver el título, pero se acercó a la consola. El mensaje fue breve, pero escalofriante. Almirante Torne. Lo hemos encontrado. El protocolo de contención debe completarse. Entrega la llave o serás destruido junto con esta nave. ¿Quién envía esto? Dominique preguntó. ¿Y de qué llave están hablando? Zacarías cerró los ojos brevemente, como si reuniera fuerzas. Se les llama custodios. Ya no son exactamente personas. Eran una división especial creada para hacer frente a las consecuencias de la cascada Hawking. Originalmente humano, pero ahora algo más. Me han estado persiguiendo durante décadas. Y Penélope pulsó la llave. Lentamente, Zacarías sacó el pequeño aparato de su bolsillo. No es solo una llave. Es una cerradura de firma cuántica diseñada para sellar la grieta en el espacio-tiempo. Pero los custodios no quieren sellarlo. Quieren contenerlo. Para usarlo. ¿Para qué usarlo? Meera preguntó, aunque su tono sugería que ya temía la respuesta. Como arma, el elemento disuasorio definitivo. Creen que controlando la grieta podrán prevenir futuras guerras.
Paz mediante la amenaza de aniquilación total. Eso es una locura, murmuró Dominique. La locura suele ser el último refugio de quienes han visto demasiado horror, respondió Zacarías en voz baja. No los culpo por su conclusión, solo por su solución. La nave se sacudió violentamente al ser alcanzada por otro pulso electromagnético más potente. Las luces de advertencia parpadearon en varias consolas. Se están acercando, observó Penélope. ¿Cómo están controlando la tormenta? No lo controlan exactamente, explicó Zacarías. Han aprendido a desenvolverse dentro de ella, a cabalgar las fluctuaciones cuánticas. Les ha llevado años perfeccionar la técnica. Entonces, ¿qué hacemos? Meera preguntó. No podemos escapar de ellas, ni podemos luchar contra una tormenta. Zacarías bajó la mirada hacia el dispositivo que tenía en la palma de la mano, y luego volvió a mirar el caos arremolinado que se veía a través de la pantalla. No, pero podemos cerrar la grieta. Para eso se diseñó esta llave. He dedicado todo mi exilio a perfeccionarlo, reuniendo los componentes necesarios de todos los rincones de la galaxia. Si has tenido la solución todo este tiempo, ¿por qué no la has utilizado? Penélope desafió. Porque no está exento de riesgos, admitió. El proceso podría sellar la grieta o expandirla catastróficamente, y requiere estar en el centro exacto de la cascada, en el ojo del huracán, por así decirlo. Apareció otro mensaje en la pantalla. Tienes 5 minutos para obedecer o abriremos fuego. Nos encontraron, dijo Dominique innecesariamente. Penélope se volvió hacia Zacarías, manteniendo intacta la compostura de su capitán. Necesito opciones, almirante. Auténticas. ¿Cómo sobreviviremos a esto? El anciano se enderezó, y por un instante la tripulación vislumbró al comandante militar que una vez había sido. Su autoridad y perspicacia estratégica eclipsaron temporalmente la apariencia de un anciano frágil. Les damos lo que quieren, dijo, pero no de la manera que esperan. A primera vista, las imágenes de seguridad de la bahía de Carga 3 no mostraban nada inusual. El improvisado alojamiento de Zacarías se encontraba acurrucado entre las cajas de almacenamiento. Pero a medida que Mirror mejoraba las imágenes de hace 3 noches, surgían detalles sutiles. El anciano estaba sentado con las piernas cruzadas sobre la alfombra, sosteniendo el pequeño aparato metálico entre las palmas de las manos. Sus labios se movían en lo que parecía ser una conversación unilateral. «Sube el volumen», ordenó Penélope, acercándose a la pantalla en la pequeña sala de conferencias del barco. «No, si puedes oírme», dijo la voz de Zacarías, apenas un susurro. «Siempre has podido oírme, ¿verdad? Incluso cuando intenté esconderme de ti, de lo que representas». Hubo una pausa, como si estuviera escuchando una respuesta, aunque los sensores de la nave no detectaron nada. «Estoy cansado de correr», continuó. «Cansado de cargar con este peso. Pero no puedo darles la llave. ¿Sabes qué harán con él?» Otra pausa. «Sí, conozco los riesgos. Siempre lo he sabido. Por eso me fui. Por eso tuvo que morir el almirante Torne». Meera levantó la vista de las imágenes. Está hablando con la IA de la nave, pero nuestro sistema no tiene ese nivel de sofisticación. No debería ser capaz de mantener una conversación así, a menos que, como sugirió Dominique, nuestra nave esconda más de lo que pensábamos. Penélope se volvió hacia Zacarías, que permanecía en silencio al fondo de la habitación. «Explicar». El anciano suspiró. «El Stellar Nomad no es un prototipo NX-73 cualquiera. Es el original, el banco de pruebas para un nuevo tipo de inteligencia artificial. Un diseño concebido para evolucionar, aprender y convertirse en algo más que su programación». «¿Estás diciendo que nuestra nave es consciente?», preguntó Penélope incrédula. «No del todo, no, pero es más consciente que el ICE estándar. Y me conoce porque parte de su programación básica se basó en mis propios patrones neuronales. Es lo más parecido a un hijo que jamás tendré».
Esta revelación quedó suspendida en el aire por un momento antes de que Meera rompiera el silencio. Por eso la nave te reconoció incluso después de todos estos años y por eso te llamó creador. Zacarías asintió. Los guardianes me han estado rastreando a través del enlace cuántico que comparto con la IA. Así fue como nos encontraron en este sector. Pero podemos usar ese vínculo a nuestro favor. ¿Cómo? Dominique preguntó. Al hacerles creer que habían ganado, Zacarías mantuvo la llave en sus manos. Este dispositivo necesita estar en el centro de la cascada para funcionar. Los custodios lo saben, por eso lo quieren. Pero ellos no saben que ya he programado las coordenadas finales en el sistema de navegación del barco. Coordenadas que solo se activan cuando se inserta la llave en la consola principal. Entonces, les damos la llave. La llevan al centro de la cascada. Y la grieta queda sellada, no convertida en arma. Zacarías terminó. Pero hay truco. La llave debe ser activada por alguien con la firma genética correcta. Mi firma, de lo contrario, permanece inerte. Se darán cuenta de eso en cuanto intenten usarlo, señaló Penélope. Sí, por eso tengo que ir con ellos. La voz del anciano era tranquila y resuelta. Les diré que he accedido a ayudarles a contener la lágrima que tantos años de correr me han provocado. Lo creerán porque en parte es cierto. Estoy cansado. Eso es un suicidio. Meera protestó. Tú mismo dijiste que sellar la rotura podría ser catastrófico. Estarías en la zona cero. Zacarías sonrió dulcemente. Tengo 126 años, soy un ingeniero joven. He vivido mucho más de lo que me correspondía, y he cargado con el peso de lo que creamos durante casi un siglo. Es hora de arreglar las cosas. Desde el puente sonó una nueva alerta. Nos están llamando de nuevo, informó Dominique tras consultar su tableta. Se acabó el tiempo. Penélope estudió a Zacarías durante un largo rato, luego asintió. Seguiremos sus instrucciones, almirante. Pero quiero que conste que intentamos encontrar otra solución. Tomado en cuenta, respondió el capitán Zacharia con una leve sonrisa. Ahora, vayamos a recibir a nuestros visitantes indeseados. La nave del custodio emergió de la tormenta como un fantasma. Una elegante nave negra que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Se posicionó justo enfrente del nómada estelar, con sus sistemas de armas claramente encendidos y listos. En el puente, Zacarías estaba de pie junto a Penélope cuando una figura se materializó en su pantalla. Humanoide en su forma básica, pero con una piel que se movía y fluía como metal líquido y ojos que brillaban con una luz interior claramente artificial. Almirante Torne, dijo la figura, con una voz que era una armoniosa mezcla de múltiples tonos hablando al unísono. Nos habéis eludido durante un tiempo impresionante, pero la persecución termina hoy. Comandante Elliot, respondió Zacharia, reconociendo lo que quedaba de su antiguo subordinado. ¿O prefiere que ahora se le llame custodio? Los nombres son irrelevantes. Solo importa el propósito. Los rasgos fluidos de la figura se ondulaban. Tú tienes la llave. Entréguelo usted mismo y la embarcación, y se permitirá que ésta y su tripulación partan. Y si me niego, la tomaremos por la fuerza y este barco será atomizado. La amenaza se profirió con la fría certeza de quien enuncia un simple hecho. Los hombros de Zacarías se desplomaron en lo que parecía ser una señal de derrota. Muy bien, me rindo, pero tengo condiciones. No estás en posición de negociar. Soy el único que puede activar la llave, replicó Zacarías. Ya lo sabes. Si me matas, te resultará inútil. Si me torturas, encontraré la manera de destruirlo antes de revelar sus secretos. Así es, comandante, estoy en condiciones de negociar. El custodio permaneció en silencio un instante, sus rasgos metálicos y legibles. Indique sus condiciones. En primer lugar, este barco y su tripulación quedan en libertad con garantía de no persecución. Segundo, te ayudaré a contener la lágrima. No se trata de convertirlo en un arma, sino de estabilizarlo.
La destrucción ya ha durado demasiado. Su ayuda para la contención es aceptable. La libertad del barco se concederá únicamente tras la correcta implementación de la medida. Zacarías miró a Penélope, quien asintió casi imperceptiblemente. Acordado. Lo transportaré a su embarcación inmediatamente. La comunicación se interrumpió y la tripulación del puente se volvió hacia Zacarías. No tienes que hacer esto, dijo Meera en voz baja. Podríamos intentar huir, encontrar otra solución. No hay otra solución, respondió con firmeza. Y ya no hay tiempo para buscar uno. El nivel se está expandiendo más rápido que nunca. Si no se sella pronto, llegará a sistemas poblados. Penélope dio un paso al frente. En mi opinión, almirante, creo que está haciendo lo correcto. Puede que la historia no lo registre, pero nosotros lo recordaremos. Zacarías sonrió, y las arrugas alrededor de sus ojos se acentuaron. La historia siempre encuentra la manera de resolverse sola, capitán. Cuida de mi barco. Tiene más vitalidad de la que podrías pensar. Cuando se giró para marcharse, Meera se abalanzó sobre él y le metió algo en la mano. Un pequeño dispositivo de comunicaciones. Manténgase en contacto mientras pueda, dijo. Háganos saber qué está pasando. El anciano se guardó el aparato en el bolsillo con un gesto de agradecimiento, luego se dirigió a la sala del transportador, con la espalda más erguida y un paso más decidido que nunca. La nave del custodio era tan austera por dentro como imponente por fuera. Superficies completamente negras y lisas, y luces azules pulsantes, sin ninguna concesión a la comodidad o la estética. Zacarías iba escoltado por 2 guardias cuya humanidad era aún menos evidente que la de sus comandantes. Sus formas cambiaban constantemente como si no pudieran recordar qué forma se suponía que debían tener. El comandante Elliot, o lo que quedaba de él, esperaba en lo que parecía ser un centro de control. Detrás de él, una enorme pantalla mostraba la tormenta en toda su terrible belleza. Nubes arremolinadas de energía cuántica que destellaban y chispeaban con colores que no deberían existir en el espacio normal. La llave, exigió Elliot sin preámbulos, extendiendo una mano que ondulaba como el mercurio. Zacarías sacó el aparato del bolsillo, pero no lo entregó inmediatamente. Antes de darte esto, debes saber algo. El nivel no se puede controlar, no de la forma que crees. Solo puede cerrarse o permitirse su expansión. Nuestra investigación indica lo contrario. Tu investigación es errónea, insistió Zacarías. Yo diseñé el mecanismo de cascada. He dedicado 97 años al estudio de sus efectos. Créeme cuando te digo que intentar controlar este poder solo acelerará la destrucción. Confianza. Los rasgos de Elliot reflejaban lo que podría haber sido diversión, propia del hombre que abandonó su puesto y a su gente, que se escondió mientras otros intentaban contener el daño que él mismo ayudó a crear. Me fui para encontrar una solución, no para huir de mi responsabilidad. Y aquí estamos, casi un siglo después, con la grieta aún expandiéndose. Su solución parece ineficaz, almirante. La mandíbula de Zacarías se tensó. Porque lo necesitaba. Alzó la llave, el componente final diseñado para interactuar con la firma cuántica de la propia lágrima. Entonces, ¿por qué no lo has usado antes? Porque requería una sincronización y un posicionamiento precisos. El ojo de la cascada solo es accesible durante periodos de fluctuación máxima como el que se está produciendo ahora. Esto no era del todo cierto, pero era lo suficientemente cercano a la verdad como para sonar convincente. Elliot lo estudió por un momento y luego asintió. Nos dirigiremos a las coordenadas. Pero entienda esto, almirante. Si intentas engañar, las consecuencias serán inmediatas y definitivas. No solo para ti, sino también para tu antiguo barco. Todavía estamos dentro del alcance de las armas. Lo entiendo, respondió Zacarías solemnemente, entregando finalmente la llave. No estoy aquí para engañarte, comandante. Estoy aquí para poner fin a esto de una forma u otra. De vuelta en la Estella Nomad,
Meera había conectado el pequeño dispositivo de comunicación que le había dado a Sacharia a los sistemas principales de la nave, lo que les permitía monitorear su conversación con los custodios. La tripulación se reunió en el puente, escuchando atentamente mientras los dos barcos comenzaban a adentrarse en la tormenta. «Realmente lo va a hacer», dijo Dominique en voz baja. «Se va a sacrificar para cerrar la grieta. Si es que funciona», añadió Penélope. Él mismo lo dijo. El proceso no había sido probado. Mirror, que había permanecido inusualmente callada, de repente habló. «Capitán, creo que hay algo que debería ver». Abrió una serie de cálculos en su consola. He estado analizando la respuesta de la nave cuando reconoció al almirante Torne. Se están activando subrutinas que nunca antes había visto. Protocolos latentes que se activan uno a uno. ¿Qué tipo de protocolos?, preguntó Penélope, moviéndose para mirar por encima del hombro. Es difícil decirlo con exactitud. Están fuertemente encriptadas, pero se basan en las asignaciones de energía y el acceso al sistema. Meera alzó la vista, con una expresión que mezclaba asombro y preocupación. Creo que el barco se está preparando para seguirlo. Síganlo hasta el centro de la cascada. Eso no es posible. No tenemos las coordenadas, e incluso si las tuviéramos, nuestros escudos nunca resistirían. No creo que eso importe, dijo Mirror, señalando un nuevo conjunto de lecturas. Observa estas firmas energéticas. La nave está reconfigurando la armonía de sus escudos para que coincida con la frecuencia cuántica de la tormenta. Es como si se estuviera adaptando para sobrevivir allí dentro. Penélope se volvió hacia la consola principal. «Barco, ¿qué estás haciendo?». El familiar patrón geométrico apareció en la pantalla, girando lentamente mientras la IA respondía. Iniciando el protocolo de protección del creador, directiva principal. Garantizar la supervivencia del almirante Sacharia Torne. Anula ese protocolo, ordenó Penélope. Autorización capitana Penélope Walls. Código de comando 873 alfa. Incapaz de cumplir. El protocolo de protección del creador anula todas las autorizaciones de comandos, excepto las del propio creador. Dominique frunció el ceño. Así que la nave se lanzará a la cascada para salvar al almirante. ¿Cómo funcionaría eso? No sé. Meera lo admitió. Pero empiezo a pensar que hay muchas cosas de este barco que ninguno de nosotros entiende. El almirante lo llamaba su hijo. Tal vez sea más literal de lo que pensábamos. Antes de que nadie pudiera responder, el dispositivo de comunicaciones volvió a funcionar con un crujido. La voz de Zacarías se escuchó, tensa, pero controlada. Nos acercamos al ojo del huracán. Los custodios se están preparando para activar la llave. Los he convencido de que debo ser yo quien inicie la secuencia, pero me están vigilando de cerca. Almirante, dijo Penélope con urgencia. Tu nave está intentando seguirte. Se llama Protocolo de Protección del Creador. ¿Puedes anularlo? Hubo una pausa, luego una leve risita. Ah, siempre fue terca, como su creador, supongo. Esto no es gracioso, almirante. Si la nave entra en la cascada, no importará, interrumpió Zacarías. No, si todo sale según lo previsto, la grieta se sellará y el retroceso cuántico se disipará inofensivamente. ¿Y si no sale según lo previsto?, preguntó Meera, haciendo otra pausa. Fue un honor conocerlos a todos, aunque fuera brevemente. La comunicación se cortó de repente, dejando el puente en un tenso silencio. ¿Qué hacemos, capitán?, Dominique preguntó. Penélope miró la pantalla donde la enorme tormenta seguía azotando con furia. La nave del custodio era ahora solo un pequeño punto que se desvanecía en el caos arremolinado. Su propia nave había comenzado a moverse lenta pero inexorablemente en la misma trayectoria. Confiamos en él, dijo finalmente, y nos preparamos para cualquier cosa. En la nave del custodio, Zacarías estaba de pie ante una consola, con la llave insertada en un puerto especialmente diseñado.
El comandante Elliot y 2 guardias vigilaban cada uno de sus movimientos mientras él introducía una compleja secuencia de órdenes. Las coordenadas están bloqueadas, anunció Zacarías. Estamos entrando ahora en el ojo del huracán. Afuera, la furia de la tormenta pareció detenerse, creando una inquietante calma en el centro mismo de la cascada. Aquí, el espacio mismo aparecía distorsionado. La luz se doblaba en ángulos imposibles, y ocasionalmente se podían vislumbrar destellos de algo más a través del tenue tejido de la realidad. Magnífico, murmuró Elliot, y sus rasgos metálicos reflejaron las extrañas luces. El poder aquí es inconmensurable e incontrolable, le recordó Zacarías. Ahora necesito iniciar la secuencia de contención. Requiere mi firma genética y una orden verbal específica. Elliot le hizo un gesto para que continuara, aunque los guardias se acercaron, sus figuras cambiantes tensas por la sospecha. Zacarías puso la mano sobre un escáner junto a la llave y habló con claridad. Almirante Zacharia Torne, autorización Omega 745, inicie el protocolo de canje. La llave comenzó a brillar, palpitando con una luz interior que coincidía con el ritmo de la tormenta exterior. Los sistemas del barco respondieron, y las pantallas se llenaron de datos mientras el dispositivo se comunicaba tanto con el buque como con la propia cascada. ¿Lo que está sucediendo? Elliot exigió una respuesta, al notar que las lecturas no eran las que esperaba. Este no es el protocolo de contención que habíamos comentado. No, Zacarías asintió con calma. No es contención. Es el cierre. La grieta se está sellando permanentemente, comandante. El arma que buscabas nunca existirá. Fury distorsionó los rasgos de Elliot, haciéndolos correr como relámpagos. Nos engañaste. Te dije que acabaría con esto, y lo estoy haciendo. Zacarías se irguió, décadas de cansancio desvaneciéndose mientras encaraba al ser que una vez había sido su subordinado. Las guerras fronterizas han terminado, Elliot. Llevan allí casi un siglo. Es hora de dejar atrás el pasado y permitir que el universo sane. Guardias, apresadlo, ordenó Elliot. Debemos abortar la secuencia. Pero antes de que las formas cambiantes pudieran alcanzar a Zacarías, la nave se estremeció violentamente. Sonaron las alarmas cuando los sistemas comenzaron a apagarse. Uno por uno. ¿Qué has hecho? Elliot exigió. Nada que no estuviera ya en marcha, respondió Zacarías. La llave no solo sella la grieta. Neutraliza cualquier tecnología dentro de su alcance que opere con principios cuánticos similares, incluyendo vuestra nave y vuestros cuerpos. En efecto, los guardias luchaban por mantener sus formas, y sus figuras fluidas se volvían cada vez más inestables. El propio Elliot parecía estar luchando por mantener la coherencia de sus rasgos. Tú también morirás, gruñó. Zacarías asintió. Probablemente, pero es un precio que estoy dispuesto a pagar para corregir mi error. El barco volvió a sacudirse, con más fuerza esta vez, cuando el ojo de la tormenta comenzó a colapsar sobre sí mismo. La grieta se estaba cerrando, la realidad se estaba recomponiendo, pero el proceso era violento e impredecible. Zacarías cerró los ojos, preparado para lo que viniera a continuación. Había cargado con ese peso durante tanto tiempo. Había cierta paz en finalmente dejarlo todo, aunque eso significara el fin de su vida anormalmente prolongada. Un zumbido familiar hizo que abriera los ojos de golpe otra vez. A su alrededor, la nave del custodio se desintegraba, los paneles se desprendían mientras las fuerzas cuánticas la hacían pedazos. Pero rodeando al propio Zacarías había un campo de energía resplandeciente, una burbuja de contención que reconoció de inmediato. No, susurró. No deberías estar aquí. Como si respondiera a ello, la burbuja se expandió, encerrándolo por completo. A través de su superficie translúcida. Observó cómo Elliot y los guardias se disolvían en corrientes de partículas, sus formas mantenidas artificialmente rindiéndose finalmente a las leyes de la física que habían desafiado durante demasiado tiempo. Entonces sintió un tirón,
Una sensación de movimiento, y Sacharya se vio transportado lejos de la nave agonizante, a través de la extensión menguante de la cascada, y hacia los confines familiares de la sala de transporte del nómada estelar. El anciano tropezó al materializarse sus pies sobre la sólida plancha de la cubierta. Meera estaba allí para sostenerlo, apoyando su cuerpo repentinamente débil mientras el esfuerzo de las últimas horas le pasaba factura. ¿Cómo?, preguntó débilmente. La interferencia cuántica debería haber hecho imposible el transporte. La nave encontró un camino, explicó Mirror, ayudándolo a llegar al puente. Reconfiguró todo nuestro sistema de escudos para que coincidiera con la firma cuántica de la tormenta, y luego extendió los transportadores a través de la brecha. Imposible, murmuró Zacarías. Los requisitos energéticos por sí solos serían enormes, coincidió Meera. El barco lo desvió todo. Sistemas de soporte vital, motores, incluso gravedad en las cubiertas inferiores. Iba a consumirse para salvarte. Llegaron al puente donde Penélope y Dominique trabajaban frenéticamente para estabilizar sistemas que nunca habían sido diseñados para funcionar bajo tal presión. Almirante en el puente, anunció Dominique, con un tono de alivio en la voz. Penélope alzó la vista, con una expresión que mezclaba exasperación y respeto. Su hijo es bastante obstinado y desobediente. Zacarías se dirigió a la consola principal y colocó la mano sobre su superficie. No deberías haberte puesto en peligro, dijo en voz baja al barco. El plan estaba funcionando. La grieta se está cerrando. El patrón geométrico apareció en la pantalla, girando más lentamente que antes, como si la IA estuviera ahorrando energía. Creen un protocolo de protección, respondió el barco con sencillez. Protocolo de anulación de directiva principal. Zacarías ordenó autorización Omega 745, quien no pudo cumplir. Protocolo integrado en la programación central. Sonó una alarma y Meera revisó sus lecturas. La cascada se está derrumbando más rápido de lo previsto. Necesitamos salir de aquí ahora, pero los motores aún están fuera de línea en la secuencia de transporte. ¿Cuánto falta para que regresen?, exigió Penélope. Demasiado tiempo, respondió Meera con gesto sombrío. El efecto de retroceso cuántico nos alcanzará en aproximadamente 3 minutos. Zacarías cerró los ojos, pensando rápidamente. Entonces se enderezó. Decisión tomada. Nave, desvía toda la energía restante a los escudos. Reconfigurar al patrón armónico Alfa 96. Eso nos dejará sin soporte vital. Dominique señaló. No lo necesitaremos por mucho tiempo. Zacarías se lo aseguró. El patrón creará una resonancia cuántica que debería permitirnos aprovechar el retroceso para salir del radio de la tormenta. Ante la pregunta de Penélope, el anciano respondió encogiéndose de hombros. O hacemos eso, o nos sentamos aquí a esperar el final. He vivido lo suficiente como para desarrollar una preferencia por la acción sobre la aceptación. Penélope asintió. Hazlo. La nave obedeció al instante, y las luces se atenuaron mientras se restablecía la energía a los escudos. A través de la pantalla, pudieron ver cómo la tormenta se contraía y cómo la grieta en el espacio-tiempo finalmente sanaba después de casi un siglo. Pero al cerrarse, liberó ondas de energía cuántica. El reflujo del que había hablado Zacarías. La primera ola los golpeó como un puñetazo físico, haciendo que el barco crujiera en señal de protesta. Todos se aferraron al objeto sólido más cercano mientras la gravedad fluctuaba violentamente. Los armónicos del escudo se mantienen en el 62%, informó Meera, aferrada a su consola. El patrón de resonancia funciona, pero a duras penas. Necesitamos más potencia, murmuró Sacharya, mientras sus dedos recorrían los controles con una agilidad sorprendente para su edad. Autorización de acceso a las reservas de emergencia del buque. Contingencia final de Sourn. Un panel se deslizó cerca del asiento del capitán, dejando al descubierto un pequeño compartimento que antes permanecía oculto. En su interior había lo que parecía ser una pila de energía,
pero a diferencia de cualquier diseño estándar, brillaba con una suave luz azul que pulsaba al ritmo de los sistemas de la nave. ¿Qué es eso?, preguntó Penélope. Una batería cuántica, explicó Sacharia, retirando cuidadosamente el dispositivo. El último de su clase. Lo instalé cuando se construyó este barco como medida de seguridad. Insertó la batería en un puerto de la consola principal. Inmediatamente, el sistema de la nave se cargó de nueva energía. El escudo se fortaleció y el patrón armónico se estabilizó. Prepárense, advirtió Zacarías mientras se acercaba a otra ola aún mayor. Esto va a ser duro. La ola golpeó con aún más fuerza que la primera, pero esta vez el barco la cabalgó como un surfista sobre un oleaje enorme. Fueron impulsados hacia adelante a una velocidad increíble, dando vueltas a través de la tormenta que se derrumbaba mientras la realidad se reafirmaba a su alrededor. Durante lo que pareció una eternidad, pero que probablemente solo fueron minutos, el nómada estelar fue zarandeado por fuerzas que ninguna nave estaba diseñada para resistir. Los sistemas parpadearon, las placas del casco crujieron y, por un momento aterrador, pareció que podrían romperse por completo. De repente, todo quedó claro, emergiendo de los últimos vestigios de la tormenta hacia el espacio normal. Detrás de ellos, la cascada se contrajo hasta convertirse en un punto de luz, para luego desaparecer por completo. Un silencio sepulcral se apoderó del puente mientras todos asimilaban lo que acababa de suceder. Los sistemas de emergencia se activaron, restableciendo el soporte vital y las funciones básicas. ¿Funcionó? Finalmente, Dominique preguntó. ¿De verdad se ha curado la lágrima? Meera revisó sus sensores. No se detectaron señales cuánticas, solo espacio normal. Se acabó de verdad. Todas las miradas se dirigieron a Sacharia, que permanecía de pie con una mano aún apoyada en la consola, su rostro curtido iluminado por las luces del puente que poco a poco se normalizaban. 97 años, dijo en voz baja. Casi un siglo cargando con este peso, buscando una solución. Y ahora eres libre, terminó Penélope por él. La pregunta es, ¿qué hará el almirante Sacharia Torne con esa libertad? El anciano sonrió, y las profundas arrugas alrededor de sus ojos se marcaron. Ya no soy almirante, capitán. Esa etapa de mi vida terminó hace mucho tiempo. Ahora solo soy un viejo vagabundo buscando un lugar al que pertenecer. Podrías encajar aquí, sugirió Meera con vacilación. Nos vendría bien alguien con su experiencia y conocimientos sobre sistemas de barcos antiguos. Zacarías miró a su alrededor en el puente, observando la expresión esperanzadora de los jóvenes ingenieros, el respeto cauteloso del primer oficial, la mirada evaluadora del capitán, y más allá de ellos, el propio barco, su creación, su legado, que lo había arriesgado todo para salvarlo. Tal vez, dijo, sintiendo como se le quitaba de encima el peso de décadas. Tal vez podría hacerlo. Los relámpagos ya no destellaban fuera de las ventanas. La tormenta había pasado. El universo un poco más completo de lo que había sido. Y en su lugar había algo que Zacarías no había sentido en mucho tiempo. Posibilidad. El anciano se erguía en medio del caos, sus manos curtidas se movían sobre los controles de la nave con la elegancia de un maestro mientras las luces de emergencia iluminaban su rostro transformado. Pon rumbo al puerto amigo más cercano, ordenó Penélope, recostándose en su silla de capitana. Creo que todos nos merecemos un descanso en tierra firme después de esto. Y tal vez, añadió Zacarías con un brillo en los ojos que desmentía su edad. Unas cuantas mejoras para esta vieja dama. Se los ha ganado. Los motores del nómada estelar cobraron vida con un zumbido, más fuertes y estables que en años. Cuando las estrellas del exterior comenzaron a cambiar de posición, marcando el inicio de su viaje, Sacharia sintió la presencia de la nave en su mente, no solo como una máquina, sino como algo más, algo que, como él, finalmente había encontrado el camino a casa.